Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continuando con el viaje a casa, estamos por el video número 11. En este video vamos a hablar de la iglesia llamada Sardis. Esta iglesia que nosotros ya la hemos estudiado en otras ocasiones o la hemos leído en muchas prédicas. El día de hoy va a ser un poco diferente. Diferente porque vamos a tomar una forma o una óptica totalmente eh, poco conocida o vista desde otro punto de vista. Dice, por ejemplo, en el original dice, y al ángel de la en Sardis, iglesia escribe. Muchas veces el idioma español que nosotros conocemos cuando leemos la escritura nos da a entender ciertas cosas que no están mal, están bien, pero a veces las cosas originales le pierden el sentido. Pero aún no tanto el idioma, sino el concepto, cuál es el origen o por qué se escribió, o en la parte espiritual, por qué tiene relación esta parte espiritual en nuestras vidas. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Bien, el origen de Sardes fue realmente el origen de la palabra significa de sátrapa, que la puso el rey Ciro cuando entraba en sus conquistas para ir a Grecia, eh, iba, i- iba por el camino donde el lugar llamado, eh, o ese pueblo llamado, él lo puso con el nombre de Sardes. ¿Por qué? Porque es el origen del camino a su conquista. Que Sare significa sátrapa, como que los sirvientes o los administradores de, de su camino para la gloria. Pero realmente esa palabra nosotros la conocemos en Daniel, porque recuerden que Daniel era uno de los sátrapas que daban o administraban en el imperio. Entonces, por eso prácticamente ese es el origen de la palabra Sare. Eh, También hay otro punto de vista que es un poco, un poco de vista, un punto de vista polisemio, o sea, haciendo referencia a la palabra sardis que no tiene nada que ver con el significado en sí de su palabra, pero hay una piedra llamada sárdica, ¿ya? Esta palabra sárdica esta hace relación en sus primeras palabras a la iglesia de Sardis y es una gema o una piedra. Esta gema y piedra, ¿dónde nosotros la vemos? Si nosotros hacemos relación con la gema del infinito, para esos amantes de Marvel que han considerado como parte de una creencia, aunque esto es una mitología en realidad, que esas gemas tienen poderes. En la Biblia también existen gemas, pero ¿qué tipo de poderes tendrán esas gemas? Eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy en relación a las piedras que está relacionada con la piedra sárdica. En la Biblia nosotros vemos que las piedras o la piedra sárdica la encontramos en el pectoral del Éxodo 28. ¿Qué es el pectoral? Es lo que usaba el sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? El que ministraba en el templo y el que daba prácticamente la cara a Dios. O sea, él en el tabernáculo o en el templo, el que daba la cara a Dios, el único que podría ministrar donde Dios estaba, era el sumo sacerdote. Y él tenía en su pecho, tenía unas piedras. ¿Qué tipo de piedras? Si lo leemos, dice, y lo llenarás de pedrería de 4 hileras de piedras. O sea, eran 4 hileras. ¿Qué significaba? Que había dentro de su pecho estas piedras. La una era de topacio, bueno, la primera la piedra sárdica, la que estamos hablando ahora, la siguiente era topacio, carbunclo, la segunda hilera era esmeralda, zafiro, diamante, ya, la tercera era jacinto, ágata, amatista, la cuarta hilera berilio, onice y jaspe. Estas piedras estaban justamente en el pecho del sumo sacerdote, haciendo una referencia de que cada una de estas piedras simbolizaba o no representaban, porque como eran 12, representaban a las tribus de Israel. Ese era el significado de las piedras en el pecho, pero ¿tenían algún poder?
¿Tenían algo especial que les daba poder al sumo sacerdote? Realmente no. Pero sí tenían algo muy importante y emblemático, que es lo que vamos a descubrir en este instante. En Ezequiel habla de las piedras que utilizaba en el pectoral, de cierta forma, ya no el sumo sacerdote, sino el ángel caído, llamado también Satanás, diablo o diferentes nombres que él tiene, pero él, en Ezequiel 28, habla una profecía del rey de Tiro que simbolizaba a Satanás, porque hacía referencia de lo siguiente. Si vemos en el versículo 13 del capítulo 28, dice: en Edén, jardines de Dios, estuviste. Recordemos que Satanás estuvo en el Edén, no el rey de Tiro, sino Satanás estuvo en el Edén como la serpiente, ¿ok? Dice, de ahí dice: toda piedra preciosa en tu ornamento, rubí o sardis, que es lo mismo, topacio, esmeraldas, crisólito, onice, jaspe, zafiro, turquesa, berilio y oro de obra de tus aderezos y tus engarces. En ti, en día que fuiste creado, estaban preparados. Ese ornamenta o ese, ¿cómo se llama? Esa decoración que tenía Satanás no era extraña. ¿Por qué no era extraño? Porque si nosotros sabemos que el sumo sacerdote tenía este tipo de decoración, ornamentos, y Satanás fue uno de los ministros ya de Dios en el cielo, porque ministraba, entonces hace referencia a que él tuvo este tipo de decoraciones en su pecho. Ahora, volvamos a Éxodo. Ya, dice, y llenarás en el engaste piedra 4 filas, filas de rubí, sárdica, topacio, berilio, la una y la fila segunda, turquesa, zafiro, esmeralda, y la fila tercera, jacinto, ágata y amatista. Y la fila cuarta, crisolito, onice y jaspe. Aquí están las 12 piedras que hacen referencia al pectoral del sumo sacerdote. Quiero hacer un comparativo, y este comparativo es entre los dos pectorales y las diferencias de ambas. El pectoral arónico, que es el pectoral del sumo sacerdote, que recordemos que esto no fue inventado por el hombre, sino que Dios mismo le dijo a Moisés, recuerden, cuando estaba en los 40 días estuvo Moisés, le dio especificaciones exactas en lo que veía en el cielo y le dijo cómo debería ser el pectoral del sumo sacerdote. Entonces tenemos a rubí, topacio, berilio, turquesa, zafiro, esmeralda, jacinto, ágata, amatista, crisolito, onice y jaspe. En el pectoral del querubín, en cambio, tenemos lo mismo, hay un orden diferente, pero faltan estas tres piedras, porque en el orden que da Ezequiel 28, solo hay 9 piedras y no están las 12. Faltarían 3: jacinto, ágata y amatista. Hay unas teorías acerca de lo relacionado a esto que he escuchado, es que como Satanás no estuvo al finalizar de la creación, entonces por eso fue que no participó de toda la creación y las tres que faltan serían ¿cómo se llama? Las que no vio construir. Pero vamos más adelante, vamos viendo de qué más o menos cuál es el significado, qué podríamos decir acerca de esto. Si las piedras significan cada una de las tribus de Israel, entonces aquí están las 12 tribus, con cada uno con relación a su propia piedra, ¿ya? Pero la tribu de Isaacar, Aser y Gad son las tribus que faltarían. Eh, si nosotros leemos las escrituras, no hay tanto énfasis en estas tribus. Las tribus que más tal vez
son mencionadas, son las de Judá, Leví, Benjamín, de cierta forma. Esas son las tribus, hasta la tribu de Dan, de cierta forma. Son las tribus más mencionadas en la Biblia. Pero la tribu de Gad, Aser y Isaacar pasan un poco desapercibidas. No obstante, si nosotros investigamos un poco, en Isaacar está Jezreel, que es una tierra que sí también es mencionada muchas veces en las Reyes, ¿ya? Cuando hubo la separación y las peleas, en Aser se encuentra Tiro, que también es una ciudad, un país muy conocido, el cual fue entregado a los gentiles y asimismo se menciona bastante Tiro. Y en Gad, Ramón de Galat, que también es una de las ciudades importantes que se ha mencionado. Y todas estas tres en la Biblia hacen referencia de peleas, de prácticamente justamente situaciones de guerra, ¿ya? O sea, que como que siempre Satanás ha querido simbolizar, tal vez de este punto de vista, querer obtener lo que no pudo obtener, ¿ya? En un principio. Y el conocimiento también de Armagedón o Megiddo, también el Armagedón o Megiddo, la última guerra, va a ser cerca de esta tribu, cerca de Isaacar. Entonces, yo pienso que esta situación indica que no ha perdido el cuidado de esas gemas o de esas piedras, Satanás. Entonces quiere obtener como, como ambición obtener lo que el sumo sacerdote le fue entregado. Y de cierta forma, el pectoral del querubín también puede significar otras cosas, porque eso es una analogía que hemos presentado acerca de las tribus. O sea, si las tribus son las gemas, entonces las que faltarían son las de acá. Pero hay otra perspectiva. De los 9 cimientos, dice. Recordemos que son 9 piedras que tiene Satanás. O sea, recordemos que él era un querubín, ¿qué significa la palabra querubín? Significa cercano. Serafín, que es lo mismo, o sea, la gente se equivoca, a veces existen en el hebreo, existen dos líneas de traducción, que son los askenazis y los sefaradí, entonces los unos pronuncian con K o con Q, no sé, querubín, los otros pronuncian con S, por eso le dicen serafín, entonces, pero ese es el origen, o sea, es la misma palabra que significa cercano, entonces, estos ángeles ¿cómo se dice? Seres, por llamarlos como lo dice la Biblia, los seres vivientes, son 4, ¿verdad? En la Biblia habla acerca de 4 seres vivientes, pero existió un quinto, recordemos que existió un quinto ser viviente, que era un quinto querubín, que fue el que fue rechazado o fue echado, mejor dicho, de su puesto. Si nosotros hacemos referencia a 5, si nosotros decimos la iglesia también tiene 5 cimientos, ¿cuáles son esos cimientos? Recordemos, pastor, evangelista, profeta, maestro. Entonces, asimismo, esos 5 cimientos forman o es la estructura de una iglesia. Pero en el cielo, esos 5 cimientos o esos 5 querubines fueron desarraigados. O sea, quitó un querubín y quedó una brecha, quedó un hueco, el cual va a ser tapado. Pero volvamos acá, a los 9 cimientos, que son realmente estas 9 piedras, son 9 imperios. Recordemos la tentación de Jesús. En una de las tentaciones que sufrió Jesús cuando estaba en el desierto, peregrinando, Satanás le presentó sus imperios, los que él tenía a su disposición, y le dice así: si tan solo te arrodillares, yo te daré cualquiera de estos imperios.
de estos realmente 9 imperios, así como el sumo sacerdote, haciendo referencia a Jesús, tiene en su pectoral a la tribu de Israel como parte de sus imperios, así también Satanás tiene a sus propios imperios, sus propios reinos, ¿ya? Y estos 9 imperios, yo lo he hecho la cronología de esta forma. Dice así, el primer imperio que conocemos relacionado a la tribu de Israel o relacionado con Israel son Egipto y Asiria el segundo, Babilonia, Medos Persia, Grecia. Bueno, hasta ahí nos quedamos un ratito, porque si nosotros cuando leemos en Apocalipsis más adelante, que igual lo vamos a estudiar más a profundidad, cuando se le presenta a la bestia, el ángel le dice, 5 ya han caído, ¿ya? Entonces, si hemos contado hasta aquí, hemos contado 5, dice, y uno vendrá, ¿ya? Uno es, perdón, y otro vendrá, y el octavo, o sea, de los 7 imperios que habían sido mostrados, en ese instante tenemos más adelante otros imperios que no eran conocidos. Uno era Roma, porque en ese instante, entonces después de Grecia, el siguiente imperio que fue Roma. Pero yo hago Roma como una extensión hasta la actualidad, porque Roma dio forma parte de lo que yo le llamo el capitalismo o la república, porque realmente las bases de una sociedad moderna de la república que tiene su senado, que tiene su asambleístas o como le llamen, estos están formados por una república. Y ese fue el origen de Roma. Entonces, Roma, el imperio romano, continuó con el capitalismo, pero un imperio que vino después, ya que también fue parte o formó parte o fue de cierta forma integral, fue el socialismo, que está relacionado también con el imperio capitalista. El imperio socialismo y el capitalismo están prácticamente entrelazados. Si nosotros podemos entender esta parte en la visión de Daniel que tuvo acerca de la estatua que le contó acerca a Nabucodonosor, en los pies, recordemos que los pies son parte de barro y parte de hierro, que hacía referencia al imperio anterior, o sea, Roma. Entonces, si los últimos imperios son socialistas y capitalistas, o es lo que ha estado sucediendo en la actualidad. Y el siguiente imperio, que es prácticamente el último, ¿ya? Es el imperio del anticristo, que ese imperio es el que va a dominar al mundo entero, y ese imperio tiene fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque el anticristo, igual más adelante lo vamos a estudiar, va a morir y va a resucitar, y a lo que resucita no viene solo, viene el anticristo junto con el falso profeta. Entonces, tenemos los 9 imperios que Satanás le fue entregado, que son Egipto, Asiria, Babilonia, Medos Persia, Grecia, Roma, socialismo, capitalismo, el imperio del anticristo y que es parte también del imperio. El siguiente imperio sería el imperio anticristo falso profeta, que es el último de los imperios, que es el que va a ser prácticamente, va a enfrentar a Dios. Bien, eso lo vamos a ver, a discutir un poco más adelante, sino que les hago referencia porque justo toqué este tema de los imperios que tenía Satanás en su pectoral. Bien, ¿qué es lo que quiero decir con esto? O sea, Satanás, su ambición es la parte fundamental de su pecado, o sea, por la ambición de querer ser como Dios, por querer ser o obtener las cosas que Dios tenía. Entonces, no se quedó con lo que Dios le había dado, sino que quiso obtener más. Hagamos un ejemplo en nuestro caso. Si Dios te llamó a ser profeta y
Tú no quieres ser profeta. Quieres ser profeta, maestro, apóstol, quieres ser todo. O si te llamó a ser ministro, tú no quieres ser ministro, sino que quieres ser esto, lo de acá, y ambicionas tal vez los poderes que no se te ha dado. Entonces, ese es uno de los problemas en la actualidad de nuestras iglesias. Volviendo a Sardis, ¿qué tiene que ver todo esto con Sardis? Si nosotros leemos en Sardis, es una de las iglesias que prácticamente fue muy atacada por el Señor, porque en la primera parte le dice que tienes nombre de que vives y estás muerto, y que prácticamente ya está un poco más de salir o quitarla de ser parte de las 7 iglesias. Por eso hago hincapié de que Satanás fue quitado, siendo el quinto querubín, fue quitado de su poder, de su trono. Y no solo eso, sino que existe la posibilidad de cualquier cristiano, ya, que está dentro de una congregación, como le dice aquí, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiente, pues si no velas, vendré como ti, como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ya. Prácticamente lo que Dios le está dando una advertencia. Y Dios nos ama, y Jesús nos ama, y es lo que quiere de nosotros. Por esa razón, son las advertencias. Entonces, esta iglesia es una iglesia de advertencia. Es una iglesia que ya lo hemos conocido anteriormente en las tribus. Recuerden cuando Salomón pecó, ¿ya? Tuvo entonces el acuerdo de ponerse ídolos o hacer idolatría. Entonces Satanás, ¿qué hizo con Israel? De cierta forma, al meterse en la idolatría, Dios los castigó y dividió a las tribus. Fueron cortadas. Entonces, en Sardis, de cierta forma, es la más castigada de las 7 iglesias, y porque cree estar cerca de Dios, pero igual al final le dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, en Sardis, la iglesia que más atacada de cierta forma ha sido, esta iglesia tiene una salida todavía. Esa salida es de velar y orar. Esa salida es de prácticamente recordar qué es lo que ha pasado, qué es lo que tiene. Pero el problema es que muchas veces uno cree que está bien o está en lo correcto en lo que hace, y ese es el mayor problema. Entonces Dios nos exhorta en esta iglesia a reconocer nuestros caminos para ver qué es lo que estamos haciendo, si está bien o está mal. Y el que pesa los espíritus nos dará realmente la bendición o nos guiará a la reconciliación. Esperemos eso, porque si continuamos en nuestra necedad, ¿qué es lo que ocurrirá con nosotros? Seremos desarraigados, destituidos, quitados, porque como lo fue Satanás, que Dios no tuvo, de cierta forma, el temor de quitarlo, sino más bien lo hizo y lo sacó de su puesto. Asimismo, Dios puede hacer con cualquiera de nosotros, si es que no estamos en la brecha que Dios nos manda. Recordemos, bueno, esto lo vamos a ver mucho más adelante, perdón. Apocalipsis 21, 14, 20 dice, y el pectoral es el símbolo, es un símbolo de la nueva Jerusalén, porque ahí están las 12 tribus, y no solo las 12 tribus, los 12 apóstoles que están cimentados. Esa es la simiente que está formando la nueva Jerusalén. Esta palabra, la palabra de Jesús, la palabra de Dios, esa simiente es la que forma todo y cada uno de los muros de la nueva Jerusalén. Si recordemos que en Mateo 18 lo hemos leído algunas veces, dice, y también te digo que tú eres Pedro, dice,
y sobre esta roca edificaré de mí la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Petros. Petros, la palabra significa piedra. Recordemos que la piedra que nosotros vimos el día de hoy, sardis, justamente es una de las piedras que forman la parte del pectoral. La piedra sardis es el fundamento, de cierta forma, el fundamento que edifica la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque el testimonio de declarar que Jesús, porque es lo que hizo Pedro, o ¿qué es lo que dijo? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Al declararlo el Mesías, al decir que Jesús es el Salvador tuyo, entonces, ¿qué estás declarando en ese instante? Estás declarando, estás poniendo el fundamento por el cual se escribe la iglesia, se escribe o se empieza tu vida como iglesia. Ese fundamento es el que te va a llevar a ser parte de este grupo grande, que no es un edificio, que no es una estructura, que no es un nombre de iglesia, no, este fundamento es Jesús. Y este fundamento es lo que tú tienes que tener en tu corazón. Te animo a creer, te animo a que conozcas a Jesús. Sigue adelante y prospera en sus caminos y vas a ver que vas a seguir creciendo en la salvación, en el camino, y que ese fundamento, por más que vengan tormentas, no vas a flaquecer, no vas a perecer. Bien, vamos a continuar después con el video número 12. Y en este camino y en este viaje que continúa el Apocalipsis, el viaje a casa. Dios los bendiga, mis amados hermanos.